Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver el método de las potencias para resolver circuitos en paralelo alimentados por corriente alterna monofásica. La definición de este método, aquí lo tienes. Se suman las potencias activas por una parte, las potencias reactivas por otra, y a partir de lo cual se puede obtener el factor de potencia y por consiguiente la intensidad total y la potencia total. Este va a ser más o menos el itinerario que vamos a seguir. Y aquí te presento el esquema que tenemos que resolver. Como ves, disponemos de dos motores, aquí se nos presentan, que están conectados en paralelo y alimentados por corriente alterna monofásica. Y aquí tenemos las características de estos motores. Aquí tenemos la potencia, refiriéndose, claro está, a la potencia activa de este motor, 4.500 vatios, con un coseno de phi de 0,9. Aquí tenemos el motor 2, que tiene una potencia útil. Ojo, potencia útil. Esta potencia es la potencia que tiene en el eje, no se refiere a la potencia que consume. Potencia útil, y nos la dan en caballos, 0,75 caballos. Hay muchos compañeros del ramo que prefieren la potencia en caballos cuando se refieren a motores. Pero claro, ¿qué inconveniente tiene esto? Que los caballos no están en el Sistema Internacional de Unidades. Para hallar la intensidad, para hallar otro parámetro, debemos convertirlos a vatios o kilovatios. Por otro lado tenemos aquí el coseno de phi, que es de 0,8. Y aquí tenemos el rendimiento de este motor. Siempre que nos den la potencia de un motor en potencia útil, nos tienen que dar su rendimiento, con un coeficiente o bien en tanto por ciento. En este caso correspondería al 80%. La notación de rendimiento no es esta, es la letra griega eta, que es algo parecido a esto. Vamos a verlo. Aquí la tenemos. Viene a ser como una especie de N con la segunda patita más larga. Esta es la letra griega que se suele utilizar como notación del rendimiento de un motor. Ya tenemos los motores presentados y vamos a proceder con el método de las potencias. Aquí tenemos carga motor 1. Una manera muy típica de definir el consumo es con la palabra carga. Carga significa consumo. Vamos a analizar, en primer lugar, la carga del motor 1. Nos dicen que tiene una potencia activa de 4.500 vatios. En primer lugar, procedemos al cálculo de su intensidad. El cálculo de su intensidad es trivial, simplemente despejando de la fórmula de la potencia activa. Despejamos la intensidad. La intensidad es igual a la potencia activa partido por el producto del voltaje y el coseno de phi. Sustituimos por valores numéricos y nos da un resultado de 21,74 amperios. Seguidamente vamos a calcular la potencia reactiva. El camino más corto para calcular la potencia reactiva es partiendo de la potencia activa y lo multiplicamos por la tangente de phi.
Ese es el camino más corto. También podemos calcularlo teniendo en cuenta el voltaje, la intensidad y el seno de phi, realizando su producto. Sustituimos aquí valores numéricos y obtenemos el resultado de 2179,45 voltamperios reactivos. Esto es la potencia reactiva. Y ahora pasamos al motor 2. Pasamos al motor 2, que tiene otras características. En primer lugar, vamos a calcular la potencia activa. Nos dicen que tiene 0,75 caballos. Y sabemos que un caballo equivale a 736 vatios. Por lo tanto, realizamos el producto. Y nos indican que tiene un rendimiento de 0,85. Por lo tanto, lo que debemos hacer es dividir este producto por 0,85. Y aquí obtenemos 649,41 vatios. A continuación, calculamos la intensidad. Y obtenemos una intensidad de 3,53 amperios. Vamos a calcular ahora la potencia reactiva. Para calcular la potencia reactiva, multiplicamos la potencia activa por la tangente de phi. Al realizar estos cálculos, obtenemos un resultado de 487,06 voltamperios reactivos. Y a continuación es cuando debemos sumar las potencias activas por un lado, las reactivas por otro, y conseguir el coseno de phi general. Vamos a verlo. La potencia total es igual a la potencia sub 1 más la potencia sub 2. La potencia de un motor más la potencia del segundo motor. 4.500 más 649,41, resultando 5.149,41 vatios. Esta es la potencia total, la potencia activa total. Vamos a ver ahora la potencia reactiva total. La potencia reactiva total la obtenemos sumando las dos potencias reactivas de cada motor. Por un lado, los 2.179,45 del motor 1 y los 487 del motor 2, dando un resultado de 2.666,51 voltamperios reactivos. Y a continuación vamos a calcular el phi total, el ángulo de desfase total. Phi sub t, podemos ponerle. Y phi sub t es el resultado del arco tangente del cociente entre la potencia reactiva total y la potencia activa total. Por lo tanto, sería el arco tangente de 2.666,51 partido de 5.149,41. Y esto da un resultado de 27
con 38 grados. Esto es un ángulo, es un arco tangente. Es el ángulo cuya tangente sería este cociente que acabamos de hacer. Digamos que este ángulo es phi. Si alguien quiere saber el coseno de phi, lo único que tiene que hacer es calcular el coseno de este ángulo. El coseno de phi es igual a 0,88. Y por último, la intensidad total, potencia total, partido por voltaje y por coseno de phi. Sustituyendo por valores numéricos, tenemos aquí, y esto resulta 25,21 amperio. Y con esto, amigos, hemos concluido el cálculo de este circuito que nos han propuesto mediante el método de las potencias, que te recuerdo que consiste en simplemente sumar las potencias. Si nos encontramos en el ejercicio alguna pega como esta de los caballos, pues debemos pasarlo todo a vatios. Y si nos dicen que hay una potencia útil, te recuerdo que hay que coger el rendimiento. Hay que tener en cuenta el rendimiento y operar de la manera que has visto. Bueno, amigos, espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido. En sucesivos vídeos veremos el método de la impedancia equivalente. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por vuestra atención.